Vamos. Vamos, Leire. Bueno, hoy día vamos a conocer uno de los candidatos a la presidencia del Perú. Muchos peruanos están buscando un outsider, están buscando la alternativa a los candidatos clásicos que en realidad se han estancado. Así que hoy día vamos a conocer un chimbotano, él es un abogado, ha tenido una formación en Suiza y un trabajo en Europa durante mucho tiempo. Volvemos con él en un instante, estamos en Perú Real con Deiter Linares. Muy bien, vamos a ver. ¿Listo? Vamos, Leire. Carlos, bienvenido a Perú Real. Muchas gracias por la invitación, Deiter. Un gusto estar en tu programa y bueno, con mucha expectativa para hablar sobre temas de interés y relevancia nacional. Bueno, usted ha tenido una formación inicial, digamos, primaria, secundaria en Chimbote, ¿no? Exactamente. Cuéntenos un poco de esos orígenes. A ver, yo nací en Chimbote, mis padres son de Santiago del Chuco, de la Sierra de la Libertad. Mis padres, educadores ambos, estudiaron educación en la Universidad Nacional de Trujillo y de ahí, pues, mi padre fue destacado a Chimbote y como mi madre. Y llegamos a un barrio llamado Huanchaquito. Ese barrio Huanchaquito es un barrio de pescadores porque está prácticamente a 100 metros del mar y a Ya. 150 del muelle. Entonces ahí nos instalamos y ahí es donde yo nací. Por eso es que tuve la gran oportunidad de tener amigos entrañables, eso sea de paso, hijos de pescadores con los cuales hemos compartido de todo, comí mucho pescado, Aprendió a pescar, me imagino. también exactamente, ¿Qué ahí pescaba en esa época? en la época salía de todo, chita, bonito, congrio, robalo, o sea, una cantidad, he comido de todo, con eso le puedo Ya. Pero le decir, llevabas a tu mamá de repente claro, tu claro, balde de chitas, ¿no? claro, porque, y sobre todo hay una anécdota interesante ahí, que siempre la cuento porque me parece que es una bendición de Dios. Nosotros estábamos en lo que llamábamos la prolongación Bolognesi, y esa prolongación que venía, pues, así, en línea recta, justo en la casa daba una vuelta, se nos hacía un giro, ¿no? Entonces, todos los bolquetes que venían del muelle, repletos de pescado, al dar ese giro, que justo daba a la puerta de mi casa, pues, evidentemente, los pescados salían volando. Entonces yo recibí el pescado del cielo, si se quiere, ¿no? Ah, sí, o Y sea que salían era... unos bonitos enormes, los llevaba al barrio y en el barrio muy cerrado, con los amigos nos hacíamos unos sudados que de verdad nos dejaban satisfechos para todo el día, ¿no? Y Sí. me dices que en Chimbote, que tiene digamos, un perfil de centro económico, también había una gran biblioteca y que tú encontraste allí tus primeros, digamos, Eh, tus primeros libros favoritos. Exactamente. Ahí en la Plaza de Armas, donde ahora está el Palacio Municipal, había una biblioteca grande, inmensa, hermosa, donde yo pasaba tardes, pues, leyendo, viendo la historia, por ejemplo, grandes personajes, y por desgracia, debo decirlo, ya desde hace algún tiempo en que regreso a Chimbote, ya esa biblioteca desapareció. Lo cual es una pena y digo que sin cultura, pues sin ese fundamento moral básico que es la literatura, los seres humanos no podemos avanzar más allá. De Y esas es primeras importante. lecturas, ¿qué recuerdas? ¿Qué libros? ¿Qué autores? Bueno, uno, recuerdo, por ejemplo, la vida de Ramón Castilla. Como decía, en la época había un programa muy interesante que era Lo que vale saber, ¿no? Con Pablo de Madeleine. Yo siempre deseaba conocer la vida de Ramón ¿Querías venir a Castilla Lima y ganar el y concurso? ganar el concurso, ¿no? Pero Mm. claro, eso luego ya los planes cambiaron porque ya vine a Lima a estudiar acá y de aquí ya viajé tempranamente, de 18 para 19 años, a Suiza, donde hice mis estudios de pregrado hasta el Master of Law, ¿no? O sea, Eso es tú has hecho digamos, la carrera completa en Suiza. la carrera completa, así, desde pregrado, con examen de admisión incluido, debo decir, porque cuando llegué a Suiza, claro, yo ya sabía eso, pedí información, me hicieron llegar información, algo que ¿Y yo por nunca qué Suiza? esperaba. Bueno, por básicamente tres razones. La primera es que yo siempre me preguntaba, en lo que leía sobre Suiza, leía mucho sobre Suiza, ¿cómo es que un país tan pequeñito
tenía 4 lenguas diferentes y podía vivir sin ningún problema, sin ningún conflicto. Cuando yo decía, acá en el Perú tenemos el quechua, el aymara, las lenguas originarias y el español y no nos ponemos de acuerdo. Las lenguas que son alemán, francés, italiano y Claro, y el romanche, el román. ¿no? Que es una lengua que se habla en el sureste, frontera con Italia, ¿no? Entonces, yo decía, ¿pero por qué? Entonces, eso me interpeló bastante, bastante. Quería saber cómo ellos lo habían logrado, ¿no? Porque es una manera de organizarse como país. Un segundo elemento era el referéndum, cómo ellos votaban a mano alzada y todo lo que concernía los intereses del país, ¿no? Y eso me pareció también interesante, ¿no? Cómo es que la población, a través de sus elegidos, digamos, logra esa representatividad, que al final o sea, les concierne porque todas las decisiones que se toman es para ellos. Entonces, yo lo he vivido también en Suiza y el ciudadano suizo, pues, al año tiene 7, 8, digamos, momentos en que debe votar sobre situaciones muy interesantes. Y un tercer elemento también es a nivel ya más que nada geopolítico. Siempre me impactó saber cómo Suiza, un país pequeño, había podido sobrevivir durante siglos a los embates de Alemania, de Francia, de Italia, de Austria, que en la época, pues, o sea, por un lado los germánicos, el Imperio Austrohúngaro, los romanos ahí que venían de Italia, los francos, los franceses, o sea, ¿cómo han podido ¿Y sobrevivir? cuál es el secreto de los suizos? Bueno, el secreto de los suizos, creo yo que parte de una toma de conciencia muy, muy importante sobre lo que es la patria, ¿no? Sentirse concernido por la patria. Y desde el momento que se sienten concernidos por la patria, hacen todo por la patria, que es la unión de todos y el bienestar de todos. Entonces yo veo que el suizo funciona O de sea, esa me manera. imagino ahí, Carlos, que no tiran papeles al suelo, como se hace muchas veces acá. Para nada, para nada. O sea, Se y sienten que toda Suiza es su casa, no exacto. solamente su barrio, no solamente No, no su solamente. domicilio particular, sino todo el país. Exacto, ellos tienen esa dimensión social y de responsabilidad, la cual los lleva a actuar de manera, pues, responsable, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que decías sobre botar, por ejemplo, basura. Ellos inmediatamente, porque han sido educados en ese medio, por ejemplo, aplicarían el imperativo categórico de Kant, ¿no? O sea, haz que la base de tus acciones pueda ser elevada a ley universal. Y evidentemente ellos dirán, pero si yo tiro esto a basura a la calle, si todo el mundo tira la basura, pues esto va a ser un basural gigante, entonces no lo hacemos. Entonces, ¿ve? Hay una mezcla de lo que es reflexión personal sobre la responsabilidad social y ese fundamento filosófico que tienen, que les hace pues avanzar como país. Yo te he pedido que traigas algunos libros, ¿no? Para poder compartir con la audiencia, porque estamos en una campaña en Perú Real, en Perú Natural, para que la gente lea más, ¿no? Que deje un poco el celular y el TikTok y que a veces nos hace pasar horas de horas en la nada, ¿no? Porque no se aprende nada, son puras cosas, a veces que asustan, a veces que dan risa, pero el alma de la persona no crece. Pero antes de eso, estábamos conversando en la pre-entrevista sobre grandes ejemplos políticos también en la historia, ¿no? En este caso el emperador Marco Aurelio, que tú también conoces a Sí, sí, través de su sí. libro Las Meditaciones, siglo II, ¿no? Exacto. El Roma imperial, Roma era dueña casi del mundo entero, desde Palestina hasta Hasta Inglaterra, Inglaterra. claro, desde África hasta Alemania, o sea, prácticamente era un mundo unitario bajo Roma, ¿no? Exacto. Y este hombre, Marco Aurelio, él decía pues de que no había que vivir como rico, tenía, digamos, una serie de privilegios y de privilegios sobre todo morales, ¿no? Que él mismo se había autoimpuesto, ¿no? Exacto. Es la modestia, el estoicismo, Y, ¿no? Es, y él decía que había que gobernar y vivir con amor, con libertad y con justicia. ¿Qué piensas, Carlos Jaicos, acerca del amor? que es un sentimiento muy importante, porque sin amor, ¿qué podríamos ser los seres humanos? El amor nos permite tener esa empatía con el ser humano, no solamente con alguien que nosotros podamos amar en el sentido, digamos, romántico del término, sino que más allá del amor hacia el prójimo, hacia quien nos rodea, con quien nosotros tenemos ese contacto cotidiano y que es nuestra sociedad. Sin amor no somos nada.
el ser humano despojado de esa cualidad de amar es un ser, digamos, indolente, egoísta y que va por la vida sin producir nada positivo para nadie, ni para él mismo. Porque en esto hay que ver que el amor conduce precisamente a acciones positivas, acciones que nos permiten trascender en la vida y que es el fundamento Y en la de política, eso. ¿qué función tendría el amor? Donde vemos que hay tanto odio, ¿no? Exactamente, o sea, yo creo que en la política deberíamos aplicar mucho más el amor porque eso nos permitiría acercarnos más de nuestros connacionales, de nuestros compatriotas. Yo lo que veo es que hay una separación total y el respeto precisamente por nuestros compatriotas va en las mentiras que yo veo que cada vez los políticos tienen con nuestros conciudadanos, mienten abiertamente, ¿no? Y eso es ya una primera ruptura con el amor que deberíamos tener por ellos. Amor es empatía, amor es considerar, no es conmiseración, amor es tener ese respeto por los demás. Y es lo que yo no veo en esta campaña, hecho sea de paso, donde cada vez encuentro propuestas un poquito tiradas de los pelos, esperando que el ciudadano pues coge esas propuestas y las haga suyas cuando sabemos que es mentira fundamentalmente, ¿no? Bueno, tú has hablado de tu experiencia en Suiza, de cómo grupos diferentes, alemanes, franceses, italianos, han hecho un país y le han dado cohesión. Ujú. Usted como presidente del Perú, ¿cómo le daría cohesión a las personas, por decir, de diferentes estratos sociales, que hay tanta diferencia, pues, ¿no? Entre la gente de Chacaría del Estanque y la gente, pues, de Pamplona Alta, o tal vez la selva y la Sierra Sur, de repente, ¿no? ¿Cómo nos cohesionamos? Bien, una primera manera de cohesionar el país es a través de la educación, porque me parece que hemos dejado de lado un elemento esencial, que es educar a la gente, pero educar en el aspecto social que tiene que ver con el conocimiento del otro. En el Perú nos hemos dividido demasiado y nos hemos dividido en base a fundamentos ideológicos, colonialistas, racistas incluso, lo cual ha hecho de nuestro país pues un lugar apartado, polarizado. Yo empezaría por ahí, porque más allá de la ruptura que habremos tenido durante la colonia peruana con lo que conocemos nosotros como el indigenismo peruano, por ejemplo, que es la base de nuestra sociedad, creo que ya deberíamos evolucionar hacia un encuentro mayor entre todos los peruanos, saber que estamos acá, compartimos una tierra, compartimos un país, una nación, y a partir de ahí debemos construir lo mejor para todos aquellos que vengan también después de nosotros, ¿no? En México, por ejemplo, a través de Ciudad de México, pues se ve que las calles principales tienen nombres autóctonos, ¿no? En Nahuatl, Exactamente. y de alguna manera ellos se cohesionaron a través de su pasado autóctono, ¿no? Sí, Y no haciendo pues de que sea un grupo indigenista, sino que se sienten muy enraizados con su patria, exacto. cosa que tendría casi un paralelismo natural con Perú, ¿no? Que nosotros no todos somos de origen inca, ¿no? No No, todos somos pequeños, no. pero todos nos sentimos bien orgullosos del legado de los incas, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, para usted lo más importante que hicieron los incas como legado para todos nosotros? La cultura, una cultura digamos, que ha depasado ya lo que conocemos habitualmente. Y lo quiero decir esto con mucho énfasis porque, por ejemplo, miremos Caral, 5.000 años de historia. Es una civilización al mismo grado que fueron los sumerios o Mesopotamia. Pero nosotros aquí en el Perú no hemos valorizado eso. Lo hemos tratado como si fuera un simple paréntesis en la historia y lo hemos dejado ahí de costado. Y eso precisamente nos ha llevado a no hacer enriquecer nuestra cultura, a ser orgullosos de esa cultura. Caral, entre todas las culturas que hemos tenido en el Perú, incluida la cultura inca, nos permite decir que hemos sido una civilización grande, que hemos sido grandes, que hemos tenido acá, y lo vemos ahora con Machu Picchu, por ejemplo, con todas esas construcciones que nadie logra explicar cómo lo hicieron. Las líneas de Nazca, por ejemplo. Muchos vienen acá diciendo que fueron los extraterrestres, perdón, fueron los nazcas quienes lo hicieron. Con todo el conocimiento y la ciencia de su época, lo hicieron. Algo que muchos de nosotros no podríamos hacer ahora. Entonces, yo voy ahí hacia una recuperación del orgullo nacional a través
de nuestra historia, de nuestra identidad. Porque lo que yo veo es que en el Perú hemos perdido ese sentido de la identidad. Rechazamos identidades y siempre queremos parecernos a algo exterior, cuando acá tenemos algo muy valioso, que es nuestra cultura. ¿Qué opina, por ejemplo, sobre un renacer del quechua? Como que todos, así como en Paraguay, que todos hablan guaraní, que se pueda por lo menos conocer partes del quechua. Dicho sea de paso, yo creo ser uno de los principales actores políticos que, eh, o sea, tiene una acción bastante positiva por el quechua, porque se habla el quechua. Me he confrontado a muchas visiones diferentes, pero yo soy partidario de que el quechua, por ejemplo, se enseñe en las escuelas. Porque acá lo que confundimos es algo que es bastante difícil de entender en algunas mentes, digamos, algo lúcidas. Y es que ellos rechazan el quechua por decir que es, por ejemplo, una lengua que no nos sirve económicamente. Yo digo, pero perdón, ustedes están confundiendo dos cosas. Uno es la lengua comercial y económica y otra es la lengua de comunicación nacional. No podemos abandonar lo Claro, uno en desmedro del otro. y en Suiza, por ejemplo, hablan dos, Pues claro, cuatro lenguas y no hay ningún no problema, hay ¿no? ningún problema. Es más, los suizos tienen lo que le llaman el suizo alemán, que es un dialecto, que ellos lo hablan en todo lado. Nadie se avergüenza por hablar eso. Es como que acá nos avergonzaríamos de hablar quechua. No podemos hacerlo. O Claro. sea, podríamos hacerlo. Ahora, frente a eso también debo decir que me he visto confrontado, por ejemplo, a ciertos celos de quechua hablantes, quienes dicen, bueno, mi quechua es cusqueño, mi quechua es ayacuchano, mi quechua es de Junín. Bueno, pero ahí usted tendría que tener la visión del cóndor, pues no justamente Exactamente. de verlo desde arriba, ¿no? Exacto, y eso es lo que yo he hecho con algunos profesores de la Universidad Católica, por ejemplo, de hacer del quechua una lengua franca. ¿Qué significa eso? Que tener, digamos, una base, ¿no?, de quechua que todos podemos hablar. Y ya las especificidades regionales las podemos ver, pero todos debemos hablar una base de quechua. Eso es lo importante. Usted ya ha tenido experiencia de gobierno, ¿no? ¿Cómo fue su paso por Palacio de Gobierno en la época de Pedro Castillo? Bueno, fue a nivel de experiencia profesional fue positiva porque no hay que olvidar que el secretario, Cuál era su función? ¿En qué bueno, consistía? el secretario general es un funcionario De de Palacio de Gobierno. confianza, ¿sí? Que tiene a su cargo aconsejar al presidente. Es la persona, digamos, más cercana al presidente quien aconseja y recomienda por su experiencia, por su conocimiento. Entonces, él es quien le da, digamos, cierto soporte intelectual, estratégico, de conocimientos, para que él pueda tomar decisiones importantes. Esa es una de las principales labores. La segunda labor es también apoyarlo en todo lo que son, pues, temas técnicos, ¿Usted ¿no? veía el Consejo de Ministros? Acompañaba a veces, porque ahí había que estar presente para las, por ejemplo, actividades que se tenían que hacer durante la semana y temas bastante concretos que se debían tratar y en los cuales yo debía intervenir como jefe. Básicamente en Palacio, también era a nivel nacional. Era básicamente en Palacio, pero también había que arreglar temas a nivel nacional. Y eso, por ejemplo, para nosotros fue importante tener esa acción, porque, digamos, gubernamental con el presidente. Yo lo apoyaba en eso y también algunas, digamos, estrategias que se podían llevar siempre en beneficio de la población, ¿no? Y eso Y, siempre ha sido una, y ese una trabajo manera en de funcionar. Palacio, ¿a qué hora empezaba? ¿A qué hora terminaba? ¿No tenía hora de salida? Bueno, eso empezaba a las 7 de la mañana y terminaba cuando terminaba. De verdad, yo 1 de la mañana. sí, a veces dormía algunas horas porque el país no se detiene. El país está en constante movimiento, ¿Qué cosas, por ejemplo, ¿no? pasaban así a las 12 de la noche? A Una ver, emergencia, ¿no? una emergencia, sí, una toma de una carretera, por ejemplo. Se tomaba una carretera y claro, cómo, por ejemplo, apoyar a las personas de la tercera edad, madres gestantes que estaban ahí, cómo apoyarlos. O sea, había que actuar directamente en ese tipo de situaciones que eran bastante complicadas. O sea, las emergencias no tienen hora. Entonces había que estar presente y trabajar en eso, Y ¿no? usted está pidiendo el empleo de 5 años de presidente, que es triplemente a este empleo que tuvo de secretario general. Sí. ¿No tiene miedo de que eso atente contra su salud?
Mire, yo creo que acá se unen varias cosas. Lo primero es el amor a la patria, que hay que tenerlo, porque para hacer esto hay que amar mucho al país. Y lo segundo también es de que hay una, digamos, una energía natural que fluye y creo yo estar en la edad correcta, exacta y justa en la cual puedo darle toda esta energía y convicción a mi país. O sea, hay que tener cierta edad, ni tan joven como el actual presidente que no tiene ninguna experiencia, ni tan mayor que no tengamos ya la energía para actuar. Entonces aquí estamos justo en ese punto de equilibrio interesante entre la capacidad intelectual plena, la experiencia recogida en estos años y sobre todo, y es el tercer punto, una visión de país que se le ofrece pues a todos nuestros compatriotas. Este, doctor Carlos Jaico, ¿debería haber requisitos adicionales para ser presidente de la República? Se cuestionó mucho a Pedro Castillo, que tal vez fue abrumado por la cantidad de Claro, responsabilidades, ¿no? claro. Era obvio, ¿no? Muy al margen de calificaciones. La presidencia de la República debería tener, por ejemplo, un filtro de salud mental, porque también a veces de repente hay pues loquillos que lo ocultan bien y son Calígulas, ¿no? Hemos estado hablando un poco de Roma, ¿no? O Exacto. Nerones, y de repente eso tendría que ser depurado. Y el otro asunto es la preparación, ¿no? Porque al margen de que si nos gustó o no nos gustó Pedro Castillo, era evidente que su capacidad formativa había sido desbordada. Exacto. Y eso es un buen punto. Ahora, eso es un trabajo también de los partidos políticos. Los partidos políticos deben elegir, seleccionar a los mejores para llevarlos a la función pública. Porque allí Cerrón tuvo un buen ojo de poner una persona que pudiera generar el corazón, ¿no? El Exacto. apoyo emocional, pero de repente no tenía la formación para realmente ejercer el cargo, ¿no? Y precisamente ese es un punto importante, porque como en todas las campañas, el aspecto marquetero de este tema hace de que se encuentre una persona que conecte emocionalmente con el elector. Y eso es lo peor que podemos hacer, porque no se está eligiendo sobre bases de racionalidad, se está eligiendo sobre bases de emoción. Y la emoción dura muy poco, ¿no? Me gusta, es buen tipo o una buena persona, Se parece a ¿no? es mi Es mi paisano, paisano, lo conozco, tiene el mismo nivel intelectual que yo o el pero mismo ahí tendría que nivel. haber un equilibrio, ¿no? Porque de Claro, hecho, si no hay esa empatía, si no hay esa confianza, ¿no? Precisamente por eso le hemos pedido esta entrevista para conocerlo un poco más a fondo, ¿no? Muy al margen de las coyunturas. claro, A veces estamos en el ruido político todo el tiempo, ¿no? Y cuál es la propuesta de fondo? ¿Quién es Carlos Jaico en este caso, exacto, por ejemplo? ¿No? Yo exacto. sé que usted es padre, por ejemplo. ¿Cuál es su responsabilidad con su hija de 17 años si fuera electo presidente y aún en esta función de candidato? Bueno, en primer lugar debo decir que tener una hija es el mejor regalo que puedo tener del cielo. Es de verdad una bendición y para mí siempre ha sido importante en ella inculcarle básicamente dos cosas. Valores, que es lo importante, y dos, sus estudios. Y en eso soy de verdad inflexible porque ella debe continuar en esa línea. Es lo que le va a permitir avanzar en su vida. Y eso es importante para mí. No, no hay, digamos, y creo yo que para los padres de familia que nos están viendo, también debe ser una línea importante. Nuestro país requiere gente con bases morales firmes, correctas, que permitan ser un ejemplo para la sociedad, pero también estudios que les permitan avanzar socialmente como ascensor social que conocemos. En la historia sabemos que uno de los emperadores de Japón tuvo la visión de mandar a los jóvenes japoneses a aprender a Europa, aprender a Norteamérica y volver con esas ideas para hacer grande Japón, ¿no? Ujú. Y usted es prácticamente Sí, sí, una sí, situación muy similar, ¿no? exacto. ¿Y qué podría ser como una política de Estado si usted fuera presidente de la República? Bueno, ya lo he dicho desde hace algunos años, el Perú no tiene una política de repatriación de sus intelectuales, de sus profesionales de alto nivel, no la tiene. Es de verdad, es increíble. Como bien lo mencionas, Japón, China lo ha hecho. Yo he tenido en clase, por ejemplo, gente de China que ha venido y que han En estudiado Suiza, en ha sido Suiza. profesor. Claro, han venido ya a estudiar, por ejemplo, derecho para conocer nuestras Qué instituciones. cursos has enseñado y en qué universidad? Bueno, yo en Suiza he sido más que nada
profesional del derecho y estudiado ahí en la Universidad de Friburgo. A lo que me refería era de que ellos han venido Ah, a ser eran colegas míos de la tus época. colegas. Y Estaban hablo, estudiando los chinos contigo. claro, hablo de los años 90. Han venido los chinos, han venido los turcos, han venido los japoneses, y ellos han aprendido bastante lo que es el derecho, por ejemplo, la manera que se hace en Suiza, y lo han llevado de regreso. Y otros han estudiado, por ejemplo, física, química. Usted sabe que Suiza tiene un alto nivel, tiene el más alto promedio de premios Nobel ¿no? de distintas disciplinas por habitante. Entonces, ahí es donde había que recoger el conocimiento, lo han hecho y han regresado, ¿no? Y eso me parece que en el Perú no estamos haciendo. No hay una política de repatriación. Tenemos cantidades de profesionales de alto nivel que están allá en el mundo apoyando a que estas economías continúen a ser grandes, como yo en mi momento, por ejemplo, con Suiza. Yo he publicado libros que han sido referencia y que son referencia doctrinal para el Tribunal Federal Suizo, y eso es un orgullo, no para mí como peruano, sino que para todos los Pero peruanos. también está colegiado como en el Colegio de Abogados de Yo Lima. estoy colegiado acá. O Y sea, me ha podido estudiar Derecho, pero también puede ejercer Derecho acá en Lima. claro, ¿Cómo entonces, hizo? ¿Tuvo que bueno, hay un hacerlo? proceso de convalidación acá con la Universidad de San Martín, ¿ah? Que Ya. hice también, convalidé también en México, soy abogado también en México. Entonces, lo importante de esto es de que identifiquemos a nuestros talentos en el mundo, ¿de acuerdo? Identifiquemos a nuestros talentos en el mundo y traigámoslos a que trabajen en el Perú. Eso es lo importante. Acá nuestras facultades necesitan totalmente de ese aporte, de ese nuevo aporte, de esa energía intelectual que llegue y nos permita justamente algo que es una noción importante en el desarrollo de los países, la transferencia de tecnología. Si no transferimos tecnología, no vamos a tener avance. Y ese es un ¿Está principal reto. postulando también al Senado? Sí, pero ya con esta última decisión injusta del Jurado Nacional de Elecciones, ya pues ellos nos han prácticamente sacado, ¿no? ¿Su lista ha caído? Sí, bueno, la lista del Senado Nacional, sí, pero seguimos ¿Qué trabajando. número tenía? Yo tenía el número 3. Ah, ya, Sí, ya. sí, pero de todas maneras seguimos trabajando. Vamos a ganar la presidencia y vamos a lograr llevar adelante esta visión de país que estamos planteando. Muy bien. Le he pedido que traiga algunos libros también para compartir con la audiencia, ¿no? En nuestra idea de que solo la educación nos hará libres, ¿no? ¿Qué Sí. cosas nos ha traído? Bueno, yo he traído algunos libros que puedo compartir y, El por primero, ejemplo, acá vemos El ah, poder del liderazgo. ¿No? este, Podemos poner en pantalla para que lo puedan ver. el Sí. libro El Poder del Liderazgo es un libro, Es de su autoría, ¿no? Carlos exactamente, Jaico. ese libro lo escribí ya hace 11 12 Ah, años. mira. Y es un libro sobre precisamente liderazgo, en el cual explico los 7 principios irreemplazables del liderazgo. ¿Lo editó acá en Lima o en Europa? En México tuve la primera edición que fue exitosa y acá en el Perú también hice una segunda edición bastante exitosa. Eh, a quienes nos están viendo, si desean un ejemplar, me escriben y ahí vemos la manera de hacerles llegar un ejemplar. Hasta ruptura de stock, evidentemente. Entonces, lo que tenemos acá es de que veo yo que hay una necesidad de líderes en nuestro país, pero sobre todo líderes verdaderos, que puedan tener esa capacidad de dirigir un país, de dirigir sociedades, de dirigir grupos humanos, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y para esto también he traído aquel libro de José Ortega y Gasset, La vida alrededor, donde él nos da algunos pincelazos, digamos, de sus grandes pensamientos, sobre todo un libro, un ensayo interesantísimo que se llama Meditaciones del Quijote. ¿Ya? En el, ¿Y qué dicen esas meditaciones? justamente lo que él dice en Meditaciones del Quijote es donde tiene una frase excelente que la voy a decir ahora, que dice, yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, tampoco me voy a salvar yo. Y ahí nos da pues esa gran responsabilidad a nosotros de salvar nuestras circunstancias, nuestro contexto social, político, histórico, económico en el que estamos, en el que actuamos. Si no hacemos nada, evidentemente que eso no va a cambiar. Tenemos entonces que trabajar y ser partícipes del cambio. Es a eso a lo que nos invita José Ortega. Y también, pues, creer en los sueños, ¿no? Podemos creer en un Perú seguro, en un Exacto. Perú próspero. O sea, a veces
solamente vemos la parte negativa. Tenemos otro libro. A ver, quisiera avanzar con eso, porque esto lo voy a presentar luego. Este es un libro de Peter Claren, es un libro interesantísimo también. Se ¿Ah? llama Nación y Sociedad en la Historia del Perú. Exacto, ¿Ya? muy, muy interesante. Es un estudio del Perú de hace 4 siglos atrás. Y quisiera leer una parte, si me Por permites, supuesto, Leiter, para eso estamos, una para parte aprender y para conocer, ¿no? Hoy día, donde él nos da un análisis de lo que es el Perú actual. Y nos dice lo siguiente. En la cima de la estructura social, una pequeña élite blanca llegó a dominar a la inmensa mayoría de andinos, a quienes excluyó sistemáticamente de su angosta concepción europeizada de la nación. El resultado fue una incapacidad crónica por parte del Estado moderno para superar los legados del colonialismo y del subdesarrollo, que efectivamente inhiben hasta hoy la integración y la consolidación de la nación europea. ¿y el autor es de qué Él es nacionalidad? norteamericano, Peter Claren. No sé si le ha pasado a usted, pero yo veo que un español, un norteamericano, un alemán, ven nuestra sociedad, inmediatamente se ven la estratificación colonial, ¿no? Sí, Donde ciertas personas, digamos, tienen cierta facilidad para, por ejemplo, no, yo no me imagino un almirante afro, o tú sí. bueno, hasta ahora no lo hemos visto, Me no lo hemos visto. me parece que hay una ley no escrita donde no puede haber un almirante que sea bayumbrosio. No lo puedo, no, o sea, no, yo no lo concibo, y yo sé que no es ilegal que un bayumbrosio, que un afro sea almirante, pero hay una ley no escrita de que ciertos tipos de cargos de alta graduación no son para No todos. son para todos y eso es Y lamentable eso es porque, terrible, eso es degradante, ¿no? exacto, porque Porque te condiciona a que seas colorado para que tengas ciertas facilidades, ¿no? Y usted sí, no lo es, ¿ah? Y usted no, ha llegado a un buen desarrollo profesional. sí, porque creo yo que ha habido un trabajo evidentemente de base importante, mucha motivación, pero en el Perú tenemos aún esos rezagos de colonialismo que bien Peter Claren lo acaba de decir, ¿ah? O sea, hemos hecho una exclusión sistemática y secular de distintas poblaciones del Perú, no las hemos integrado y ese es un trabajo que debemos Y hacer. también integrar a la población más europea con lo andino, ¿no? Como decíamos Claro, en una parte anterior de la entrevista, ¿no? O sea, también hablar un poco de quechua, no importando de que seamos de origen alemán, chino, japonés, o ¿no? no, no importando que seamos de la selva de Pucallpa, todos deberíamos tener algo en común, ¿no? Que es ese amor por el Perú. Exactamente. Y esa es la riqueza que tenemos y algo que no nos damos cuenta. Rechazamos algo que es nuestra riqueza, nuestro orgullo, nuestra identidad, cuando otros, como bien lo indicas, desde el mundo nos miran con esos ojos, pues, totalmente de sorpresa y de admiración. Porque nosotros tenemos cultura, tenemos esa riqueza cultural que no estamos sabiendo desarrollar, ¿no? Porque miren ustedes, si ustedes van a Europa, por ejemplo, la historia que ellos tienen es una historia medieval. Los castillos que tienen es medieval. Pues no tienen una civilización como la que tenemos nosotros acá en el La Perú. historia tiene 10.000 años acá en Perú, ¿no? Exacto. O sea, desde Machu Picchu, desde las ruinas de Tiahuanaco, y son grandes, digamos, desarrollos humanos, ¿no? No solamente Sí. son, pues, digamos, una cuestión cultural, sino también hasta arquitectónica, ¿no? Los edificios incas con una forma trapezoidal antisísmicos y que Antisísmica. duran 1.000 años. Claro. Imagínate, ha venido Europa. Somos una copia del sur de Europa, ¿no? Parecemos Sevilla, ¿no? Exacto. Pero en sí tenemos, y algunos arquitectos lo hicieron, lo han hecho así, ¿no? También unas raíces muy buenas, ¿no? Donde se podría integrar todo. Sí. Pero yo diría, hemos querido imitar algo y al final quedamos en un remedo. Y ese es el problema del Perú. No aceptamos una identidad nuestra que nos permita avanzar de ahí. Y lo digo, por ejemplo, con respecto a la Constitución de 1823. La Constitución de 1823 es calco y copia, en su primera parte sobre todo, de la Constitución de 1812 de Sevilla, llamada la PEPA. Nosotros lo hemos copiado. Hemos copiado el tema religioso, el tema de educación, el tema de organización administrativa, lo cual ha permitido desde ahí ya una primera exclusión de nuestras comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí en la Constitución no se habla sobre la lengua nacional, no hay una lengua nacional.
se asume tácitamente y sistemáticamente que es el español, pero se deja de lado, se excluye nuestras lenguas originarias, ¿no? Por ejemplo, ese es un gran problema. Usted que ha vivido y ha sido, ¿no?, parte de México, ¿no?, de sus avatares, allí, por ejemplo, se ve, pues, ¿no?, que hay avenidas que, ¿no?, Cuauhtémoc, una Exacto. serie, no valdría la pena ponerle a la Javier Prado, no sé, Pachacútec, Tupac Tupac Yupanqui. Yupanqui, por ejemplo, ¿no? Sería hermoso tener ese renacimiento. ¿Qué piensa de Tupac Nuestro. Yupanqui? Acá en este programa hemos hablado ya hace más de una década sobre el gran conquistador de América que fue Tupac Yupanqui, que llegó hasta lo que es ahora Santiago de Chile, que llegó hasta el Río de la Plata, incluso se dice, que cruzó el océano 27 años antes que Colón llegara a América, ¿no? A través de las balsas que encontró en la eh, zona de, bueno, ahora se ven balsas así en Máncora, yo he por visto ejemplo, el año pasado, la gente sale a pescar con esas balsas, ¿no? Que son de origen prehispánico. ¿Qué nos dirías tú de Tupac Yupanqui? porque mire, Tupac Yupanqui es uno de los pocos ejemplos que hemos tomado nosotros de la historia. El Inca eh, navegante, ¿no? Que es que está Exactamente. dentro de los símbolos de nuestra Marina de Guerra. Exactamente, y todo lo hemos hecho en base al conocimiento colonial que tenemos. Y ese es un gran defecto en nuestra historia, y yo diría en nuestros historiadores también, ¿Quién fue Tupac que, Yupanqui? A ver, cuéntale a la audiencia a algunos que no lo conozcan. bueno, fue un inca bastante interesante, quien, El hijo de Pachacútec, ¿verdad? exactamente. Pero a lo que voy, el fundamento lo veo más en la raíz de histórica y de ejemplo que no hemos sabido adoptar con respecto a estos grandes hombres que han hecho historia y que han hecho cosas extraordinarias. La navegación, por ejemplo, algo que nosotros hemos dejado de lado y que en el Perú hemos logrado grandes hazañas, sobre todo empezando con él, pero que no hemos sabido hasta ahora servirnos de eso como un impulso hacia el futuro. Y eso quiero dejar bastante claro. Nuestra historia, como bien lo dice Peter Claren, no ha adoptado esos grandes cimientos que tenemos en la historia y que nos permitirían ahora ser un país con una identidad sólida, una identidad que nos permita ser orgullosos de lo que tenemos, de lo que hemos tenido y sobre todo de lo que podemos construir juntos. Yo quiero llevar el mensaje por ese lado, porque al viajar por el Perú, veo que hay demasiados restos de colonialismo y sobre todo demasiada exclusión. Incluso con nosotros mismos, cuando llegamos a algunos lugares de la sierra peruana, vemos que hay digamos, cierto alejamiento con aquellos que pueden ellos llamar mistis, por ejemplo, llaman mistis porque uno llega y viene de la capital, pero en el fondo no, porque obedecemos al cabo ya de prácticamente 3 siglos de este alejamiento ideológico que tenemos en nuestro país. Yo quiero rechazar esa manera de ver el país. No podemos seguir siendo, digamos, infraternos, no podemos ser más polarizados por ideologías. Debemos en este siglo unirnos porque eso es lo que quiere el Perú. Unión a través de reconocimiento de nuestra cultura y sobre todo de nuestra identidad. Su mensaje en un minuto para los peruanos que tienen todavía la gran duda, ¿no? ¿Quién va a ser el que va a dirigir nuestra patria en las próximas elecciones? Se va a decidir, ¿no? ¿Cuál es el Bien. mensaje, las ideas principales? Bien, el último libro que quiero presentarles, aprovecho ese minuto, es este libro, que es La protección al denunciante de actos ilícitos. Carlos Jaito también, ¿no? ¿Y Sí, está en alemán? está en español, lo hice acá en español para los juristas y todo aquel que se interese en la protección del denunciante de actos ilícitos. ¿Por qué es importante y por qué se los digo? Porque quien llegue al gobierno debe tener la capacidad de decirle no a la corrupción, que el dilema ético que él tenga de aceptar o no, no se le ponga delante de los ojos, sino que él sepa exactamente que debe rechazar directamente la corrupción. Ese es el primer gran elemento, digamos, que debemos esperar de un gobernante. Y esa condición la tengo yo. Lo he demostrado en gestión y precisamente es ahí en gestión en que debemos dar el ejemplo de lucha contra la corrupción. Y un elemento básico es precisamente esto, ¿no? La protección al denunciante de actos ilícitos, aquel que denuncia los actos ilícitos, pero que no tiene el apoyo del gobierno. Sufre amenazas, represalias, despidos, y el gobierno, el Estado, lo deja ahí abandonado, indiferente. Eso debe cambiar.
Mi gestión va en esa dirección. Tenemos 25.000 millones de soles al año que se pierden. ¿Y precisamente por qué? Porque tenemos autoridades que son endebles, autoridades permeables a la corrupción. Y eso es lo que debe acabar. Es el primer elemento básico que hay que pedirte a un candidato, y eso es lo que yo les ofrezco como Carlos Jaico, candidato a la presidencia por Perú Moderno, y pues marquen el puente al desarrollo este 12 de abril. Muchas gracias. Volvemos con Perú Real.